eventos y personajes. Este programa se ha creado precisamente para que todos podamos aprender de la palabra del Señor. La Biblia tiene cantidad de eventos, cantidad de personajes, los cuales nos enseñan muchas verdades. Detrás de cada situación, detrás de cada personaje, hay una enseñanza para nuestras vidas. Así es que les invito para que todos los martes a las 6 de la tarde puedas ver este programa, Eventos y Personajes. Ahí aprenderás cosas que no entendías de la palabra del Señor y Dios te la revelará siempre por medio de ella. Hoy quiero tratar el tema del aislamiento social. ¿Qué es el aislamiento social? Se presenta cuando una persona se aleja totalmente de su entorno de manera involuntaria, aunque pueda pensarse lo contrario. También es intentar o impulsar a una persona que se aleje o se margine, afirmando cosas malas de ella, criticando sus actitudes o su aspecto, o denostando, deshonrando, calumniando, agravando o incluso denigrando a sus seres queridos. Hemos vivido una temporada, una época de aislamiento social a causa de una pandemia, a causa de un virus que ha afectado en gran parte al mundo entero. Ese aislamiento social ha traído muchas consecuencias, depresiones, angustias, desempleos, falta de confianza, porque ya las personas no pueden estar en grupos grandes, sino que tienen que mantenerse aislados por cierto tiempo y por determinados espacios. Entonces, el aislamiento social parece que fuera nuevo, parece que fuera novedoso en este tiempo, pero el aislamiento social ha sucedido en muchas épocas y no solamente es por una pandemia, sino que también se pueden aislar a las personas por diferentes situaciones de la vida. Entonces, hoy quiero tratar un evento que sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y fue un episodio con 10 leprosos. Hay diferentes aislamientos sociales. También puede ser por timidez, por una enfermedad o por un carácter no sociable. Entonces vamos a mirar que hoy el aislamiento social es causado por una pandemia, pero con los 10 leprosos sucedió exactamente lo mismo. Ellos estaban viviendo en una situación difícil. La lepra es una enfermedad infecciosa, es crónica y causada por una bacteria y afecta principalmente a la piel, a los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y a los ojos. La lepra es una enfermedad que es curable, pero en el tiempo de Jesús no era así, era contagiosa y la gente le tenía mucho miedo cuando estaba cerca a un leproso. En el tiempo de Jesús, esta lepra se transmitía por goticas nasales y orales y por contacto estrecho y frecuente con enfermos que no eran tratados. Si no se trataba la lepra, podía causar graves lesiones progresivas y permanentes en la piel, en los nervios, en las extremidades y en los ojos. Por eso muchos de estos leprosos se les había caído una parte de su cuerpo, como los dedos, las orejas, la nariz. Eran personas que estaban viviendo situaciones difíciles porque su carne estaba expuesta al tiempo y se veía, y por eso era tan desagradable ver a un leproso. Estos hombres vivían en una situación muy difícil, una situación miserable. Habían sido totalmente abandonados por la sociedad, deambulaban, eran desamparados
eran obligados a vivir en un campamento aislado fuera del pueblo, y por ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos a 100 metros de toda la gente. Cuando la gente caminaba cerca de ellos, ellos tenían que gritar una palabra muy desagradable que era inmundo, inmundo. Ellos tenían que gritar así para advertirle a las personas que no se acercaran a ellos. Era una situación muy triste y despreciable. Los leprosos tenían que vivir en el anonimato. Dependían de cuánto tiempo habían sido leprosos. Algunos habían perdido dedos, manos, pies, orejas, dientes, brazos y nariz. Su carne estaba cruda y podrida, y el hedor era insoportable. Tenían que vivir fuera de la civilización y confinados a un campo de leprosos. Por esta causa, la lepra, ellos se envolvían con lienzos y sudarios de tela blanda para cubrir su piel infectada y podrida, y daban la apariencia de momias andantes. Y no solo tenían que soportar la enfermedad, sino el repudio de todas las personas, de sus seres queridos. Algunos se acercaban un poco a las aldeas para pedir comida y les tenían que tirar los alimentos lejos para no estar cerca de ellos. El aislamiento social causa mucho dolor, no solamente al que está enfermo, sino también en su alma y en su corazón, porque de pronto son personas que tuvieron un trabajo, fueron en la sociedad, fueron personas muy reconocidas y ahora por causa de la lepra se tenían que aislar. Esto mismo está sucediendo en este tiempo con el COVID-19, el cual a la persona que está infectada se le tiene que aislar. No tiene que tener ningún contacto con las personas y tiene que aislarse de toda situación, de su trabajo, de su entorno familiar, de su vida social. Y este estilo de vida confunde y vuelve a las personas tristes, depresivas, y muchas veces han tenido casos de personas que se han querido suicidar. Entonces aquí la palabra del Señor nos va a enseñar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, y nos dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lo que estaba diciéndole, ellos tenían que estar a una distancia más o menos de 100 metros, no podían acercarse a las personas. Cuando la palabra nos dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, él sabía que en esos lugares había un campo, había un lugar donde vivían estos leprosos, y el Señor, precisamente por su amor y su misericordia, Él quiso pasar por este lugar para ayudar a estos hombres en esta situación tan triste y tan reprobable en que estaban viviendo. Dice la palabra en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Era un llamado de auxilio. Cuando vieron a Jesús, ellos gritaron porque estaban a una distancia bastante fuerte y tenían que hacerlo. Y sus gritos fueron de auxilio, de ayuda. Necesitamos que hagas un milagro. Ellos conocían, porque dice la palabra que eran 9 del pueblo judío y 1 samaritano. Ellos habían escuchado tal vez en alguna ocasión de algún testimonio de alguien que había sido limpio de la lepra, o otra serie de testimonios, porque la fama del Señor Jesús se extendió por todas partes, y la fama de Jesús llega a todos los lugares donde hay necesidades.
Y dice que estos hombres alzaron la voz y gritaron con toda la fuerza que les quedaba: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál sería la angustia de ellos que vieron solamente a Jesús y sabían que era su única esperanza? Que si ellos no gritaban con voz fuerte, iban a perder esa única oportunidad que tenían, que era nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Los leprosos, el único que podía declarar a una persona leprosa e inmunda era el sacerdote de aquel tiempo. Entonces, cuando el Señor les dice: id y mostraos al sacerdote, era porque cuando una persona ya era sana de su enfermedad, era la costumbre de volver nuevamente donde el sacerdote, y él lo miraba, lo examinaba, y había un rito que se hacía, y él mismo lo declaraba otra vez limpio de esa enfermedad y podía volver nuevamente a la sociedad. Vamos a mirar lo que nos dice Levíticos, capítulo 14, en el versículo 1, nos está diciendo cómo era la costumbre en los ritos judíos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él y que se purifiquen 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro de grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y así continúa diciendo el proceso que tenía que pasar un leproso, bien sea para ser declarado leproso o declarado limpio. Y cuando el Señor Jesús les manda, les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Aquí hay algo muy importante. Ellos tenían la lepra, y la única manera para presentarse al sacerdote era estar limpios. Pero cuando Jesús les da la orden, ellos obedecen, ellos creen, o sea, ellos caminan en fe, porque precisamente se fueron leprosos, y dice la palabra que en el camino fueron limpiados. Ahí vemos la acción que tuvieron estos hombres, estos 10 hombres. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Quién era? El samaritano, un extranjero. No era el del pueblo de Dios, era un samaritano. Y dice la palabra que cuando él se sintió limpio, él regresa. O sea, él no va donde el sacerdote, sino regresa donde Jesús, y dice que a gran voz. Así de la manera como gritaron pidiéndole ayuda al Señor, así mismo este hombre grita, pero ya glorificando a Dios, porque él vio el milagro que sucedió en su cuerpo, de cómo fue limpiado de manera extraordinaria. En el versículo 16 dice: y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era el samaritano. Mira cómo este hombre, el samaritano, sabe que al único que se le debe adorar, al único que se le debe rendir adoración, es al mismo Señor Jesús, a nuestro mismo Dios. Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando una persona está agradecida con el Señor, lo que debe hacer es postrarse a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros?
¿Cuántas veces Dios te ha librado de una enfermedad? ¿Cuántas veces has experimentado el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y normalmente no se hace lo que hizo este samaritano, no se devuelve a darle gracias al Señor. Y la actitud de él de poner su rostro en tierra es una actitud de humillación, es una actitud de agradecimiento al Dios de los cielos. Y dice el Señor Jesucristo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?, le pregunta a este hombre. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo a este hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recibe el segundo milagro, la salvación. Los 9 hombres se fueron sanos, pero sin salvación. Los 9 hombres nunca regresaron a agradecerle a Dios, sino a seguir su vida normalmente, una vida sin conocimiento del Señor, sin estar obedeciendo al Dios de los cielos. De los 10, solo 1 se devolvió a agradecerle a Jesús. Mira, en este momento nos enseña la palabra de cómo nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Cada cosa que nos sucede, a veces la vemos como natural, como normal, como parte de nuestra vida, porque de pronto se piensa que es porque soy bueno, porque hice las cosas bien y todo me salió bien. No, si te salen bien las cosas es porque Dios ha estado contigo. Si te salen mal las cosas es porque Dios lo ha permitido, porque Él permite todo lo bueno y todo lo malo para enseñarnos a nosotros a reconocer que solamente hay un Dios que puede hacer todas las cosas. Así es que esa palabra de estos 10 hombres estuvieron en un aislamiento social, estuvieron en un aislamiento total de familia, de trabajo, de sociedad, eran rechazados, eran despreciados por la gente. Cuando Dios hace este milagro en estas personas es para volverlos a reintegrar a una sociedad, para volverlos a llevar al seno del hogar, al seno de la familia, y que ellos puedan volver a tener una vida normal. Esta situación que hemos estado viviendo de pandemia, ¿cuántas personas han salido de una UCI, han salido de una situación crítica y no se acuerdan que Dios hizo milagros en su vida y que Dios les dio otra oportunidad de vida? Esto nos enseña que nosotros debemos siempre ser agradecidos con Dios, siempre debemos estar tomados de la mano del Señor, siempre debemos reconocer su soberanía, reconocer que Él es santo, que Él es maravilloso y que Él es, sobre todo, es el dueño de nuestra vida. Así es que yo te invito para que reconozcas primeramente al Señor como tu Salvador. Dice que este hombre recibió esa bendición porque el Señor le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Qué milagro más maravilloso la salvación. La gente puede ser sana, pero no se salva. La gente puede recibir un milagro, pero no reconocen al Señor como su Salvador. Este hombre samaritano tuvo las 2 bendiciones: su sanidad completa y su salvación completa. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos sanos, pero también seamos salvos, y que aprendamos a reconocer que no hay otro Dios sobre toda la tierra, sobre el cielo, solamente el Dios de los milagros, Jesucristo, el Señor, el que murió por nosotros. Así es que vamos a hacer una oración de agradecimiento, de adoración al Dios poderoso, al Dios de los cielos, porque Él es el que nos ha librado. Si tú eres una persona
que has recibido sanidad, pero no salvación, tú puedes pedirle al Señor: Señor, hazme salvo, porque lo grande y lo maravilloso es experimentar la sanidad, pero también la salvación. Así es que vamos a agradecerle a Dios. Maravilloso Señor y Padre de la gloria, tú eres ese Dios grande, tú eres ese Dios hermoso, tú eres ese Dios que hace maravillas, milagros, prodigios y señales. Aquí podemos ver estos leprosos. Vivían en una condición muy triste. Sus vidas no tenían esperanza, sus vidas no tenían sentido. Estaban aislados totalmente de la sociedad. La gente los miraba con desprecio y aún hasta la comida se la tiraban desde lejos porque no querían estar cerca de ellos. Pero tú llegaste en el momento indicado, Jesús, para poder liberar a estos 10 hombres de esta terrible enfermedad y de este aislamiento social en que ellos estaban viviendo. Eres tú el que restauras, eres tú el que levantas. Si allí, Padre, hay una persona que me está escuchando y que necesita sanidad en su alma y que necesita liberación, tú puedes hacerlo. Créele a Jesús, Él lo puede hacer, Él todo lo hace. Y así como lo hizo con estos 10 leprosos, pero que solamente 9 se fueron y se olvidaron de Jesús, se olvidaron quién los había liberado. Pero tenemos el testimonio de este hombre samaritano que sí regresó para darle gracias a Dios y para ser salvo. Tú también puedes agradecerle a Dios por todas sus bendiciones y por todas sus maravillas. Así es que este evento de los 10 leprosos nos trae una enseñanza maravillosa en la cual nosotros debemos siempre ser agradecidos con el Señor. Así es que yo les invito para que no te pierdas todos los martes a las 6 p.m. eventos y personajes, porque nos ayudarán a entender grandes verdades. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta pronto.